bueno, el tema, ya para iniciar, es plagio, ¿cómo evitarlo? En primer lugar, les voy a decir que desde un principio el tema me rondaba algo en la cabeza, y es que se suele usar el término plagio de forma muy común, o sea, lo escuchamos constantemente, ¿no? Cuando estamos en nuestra formación académica, pero la palabra plagio como tal no está en la legislación mexicana, o sea, es un término que nosotros utilizamos. Y eso me hizo pensar en que primero, para iniciar la sesión, pues quiero darles las definiciones de algunos de los términos que van a escuchar a lo largo de su profesión, de su carrera y sobre todo cuando hagan la tesis, ¿no? Que es como que lo más importante ahorita, a lo mejor para ustedes, para no incurrir en alguna falta, ¿no? Y bueno, básicamente en esta presentación de lo que les voy a hablar es de definiciones, el plagio en la historia y la legalidad, las leyes en México. Esta parte es muy cortita porque yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente, que son los tipos de trabajos no original, en cómo evitar cometer plagio y las herramientas recomendadas. ¿De acuerdo? Entonces, pues de entrada, pues a mí me gusta mucho que participen, que empecemos como un poquito de retroalimentación. Y pues bueno, los términos que yo quisiera que tuvieran bien en cuenta es plagio, propiedad intelectual y derechos de autor. Pues miren, como podemos ver aquí la RAE, les puse la definición de la RAE, yo subrayé algunas cosas, bueno, más bien resalté, puse copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias, más o menos lo que comentabas, utilizar un siervo ajeno como si fuera propio, que es básicamente lo mismo. Y en países como Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, entre otros, es secuestrar a alguien para obtener rescate por su libertad. Entonces, como podemos observar aquí, estos términos pues se dividen en dos. La palabra tiene una connotación de derecho intelectual, ¿no? Refiriéndose al robo de ideas o todo aquello que pues es como que intangible, ¿no? Y la otra parte es la parte legal, directamente ligado al robo de objetos o de personas. Entonces, aquí ya tenemos como que dos variantes. Existe una organización mundial de propiedad intelectual, la OMPI, o si lo leemos en inglés es WIPO. Ellos tienen un glosario y en su glosario esta es la definición tal cual, que es ofrecer o prestar, presentar como propia, en totalidad o en parcial, la obra de otra persona en una forma o contexto más o menos alterado. Ahorita vamos a llegar a eso, a las formas de similitud de documentos. Pero también aquí hace una mención que dice que no ha de confundirse el plagio con la libre utilización de meras ideas o métodos de creación donados de otra al crear una nueva obra original. Por ejemplo, John Byrne, ¿sí? Quien inventó la televisión. Él la inventó en blanco y negro. Pero años después, Guillermo González Camarena, pues inventó la televisión a color. Entonces no fue un plagio como tal, sino que tomó la idea y la mejoró. Entonces ahí hace la referencia. Si se fijan, bueno, también aquí menciona una parte de derechos de autor y ahorita lo vamos a ver. También está la propiedad intelectual y aquí viene lo bueno. La propiedad intelectual se refiere a las creaciones de la mente, ¿no? Y está protegida por la ley. Básicamente es lo que acaba de comentar. Si se fijan, aquí no puse la definición de la RAE porque en la RAE hace referencia a la definición que utiliza la OMPI o WIPO, ¿ok? Entonces, bueno, ya es un documento pues oficial que es, si no me equivoco, el Real Decreto que hicieron de la Organización Mundial por ahí del 96. Entonces, ya aquí está esa definición. Ahora, vamos con el siguiente punto. Derechos de autor. La propiedad intelectual se divide en los derechos de autor, como el copyright, y la propiedad industrial. El derecho de autor son todos los tipos de remuneración o compensación pagada por los autores, a los autores por la utilización de sus obras protegidas, ¿no? Y bueno, aquí hay un punto importante. Los derechos de autor protege a escritores, artistas, compositores de trabajos literarios, enciclopedias, y esto sí, la obra queda protegida al momento de crearla, pero se recomienda el registro de la propiedad intelectual.
los derechos de autor es en el momento en que lo creas, es tu autoría, pero nadie lo va a saber a menos que tú registres como propiedad, en la propiedad intelectual, ¿ok? Ahora, los derechos de autor se dividen en dos. Los derechos patrimoniales, que es recibir y exigir una compensación por la reproducción o el uso que le puedan dar a tu creación, y los derechos morales, que se refiere al reconocimiento como autor y la facultad de negarte a que le hagan alguna modificación. Ahora, los derechos patrimoniales, según la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, dicen que tienen una vigencia de 50 años, pero en México la vigencia es de 100 años. Eso es también un punto importante en lo que cambia un poquito la ley en esta situación. Para nosotros son 100 años, ¿ok? Y pues para el resto del mundo por lo regular 50 o dependiendo de cada país. Y bueno, la propiedad industrial, que no nos vamos a meter en esa parte, pues son los derechos exclusivos de patentes, marcas, diseños, entre otros. Y bueno, el plagio en la historia. Aquí les voy a contar una historia. Sucede que en este libro, no sé si lo conozcan, es La noche en que Frankenstein leyó el Quijote. Si lo conocen, me dicen. Santiago Posterguillo, el autor, hizo una investigación sobre la historia de los libros o la vida oculta de los libros. Entonces, en una de estas historias, no sé si a ustedes les suene El Hobbit, la historia o las películas del Hobbit. ¿Les suena? Sí. Nunca las he visto. Sí. Ok. El Hobbit, pues, es de J.R.R. Tolkien y fue publicado en el 37, 1937. Hay un montón de cosas curiosas alrededor de la creación de su libro, porque pues tardó 12 años en darle continuidad. Entonces fue en el año de 1900, déjenme, ya se me olvidó la fecha, en el 54, cuando publicó la segunda parte de sus historias. Aquí lo curioso es que Tolkien lo publicó obviamente en Inglaterra y todo marchaba muy bien ahí, tenía mucho éxito. Él era amigo de C.S. Lewis, el escritor de Narnia. Eran muy amigos y le decían que publicara. El punto es que él publicó su primer libro y lo que pasó fue que en Estados Unidos el presidente Eisenhower estaba ahí como que bien ocupado con la Guerra Fría y otras cosas. Y entonces una editorial vio esa puerta. Sucede que Eisenhower no firmó el convenio de Berna. El convenio de Berna se trataba, o más bien tenía uno de los puntos, la protección de las obras y los derechos de autor. Como el presidente no firmó este documento, esta editorial dijo, bueno, pues yo voy a publicar el libro y lo voy a vender y no tengo ninguna responsabilidad de pagarle a J.R.R. Tolkien por su libro. Y entonces eso hicieron. Obviamente se enteraron, llegaron la noticia a Inglaterra y Tolkien dijo, ay, ¿por qué no me están pagando, no? Arreglaron su asunto y todo, pero bueno, al final perdió bastantes regalías por la creación de su obra, no se la pagaron. Y bueno, este es uno de los casos como que más conocidos, al menos para mí, y porque lo vi también en este libro. Vienen un montón de casos, no precisamente de plagio, vienen otras cosas. Esto no fue un plagio como tal, pero incurrieron en una falta en el derecho del autor, en la propiedad intelectual, al no pagarle. Y bueno, les quiero mostrar aquí, perdón, la edición pirateada de esta editorial de Ace Books de 1965, que bueno, se ve linda la edición y todo, pero ahorita ha de costar bastante dinero tener esas ediciones porque pues son muy raras. ¿Ok? Y bueno, esa era la historia que les quería contar bien rápido. Y bueno, ahora sí, las leyes en México. No nos vamos a meter mucho en esta parte de las leyes en México porque pues de por sí las leyes son como que bien aburridas, al menos para mí. Pero bueno, revisando la historia de la legislación, el texto original de la Constitución de 1917 reguló la propiedad intelectual.
Esto es tanto la parte autoral de la industria, y decía que los Estados Unidos mexicanos no habrían monopolios, que aquí no habrían monopolios de ninguna clase, exceptándose únicamente a los privilegios que por determinado tiempo se conceda a los autores y artistas para la reproducción de sus obras y pues el uso exclusivo. Pero fue hasta 1996 cuando fue publicada la Ley Federal de Derechos de Autor. Aquí yo les agregué, bueno, esto fue en la época del presidente Cedillo, si no me equivoco, y yo les agregué algunos artículos que menciona la Ley Federal de Derechos de Autor. Y bueno, ahora sí, ya vamos a entrar de lleno en la materia de tipos de trabajos no original. ¿Ok? Es decir, les quiero mostrar esta parte de la legalidad, les quise mostrar esta parte de la legalidad para que conozcan esos términos y sepan que están ahí, que existen y que están regulados. Y yo les voy a ir mostrando los tipos de trabajo no original que publicó Turnitin. Turnitin es una empresa súper conocida porque pues están a la vanguardia de las herramientas de verificadoras de similitud de documentos, es decir, ellos son el software antiplagio, pues por excelencia, uno de los mejores que hay. Claro, es de paga, pero bueno, eso, cuando son softwares de paga, quiere decir que van a tener ahí más, pues más puntos a su favor porque pueden desarrollar más, invertirle más a su código. Tipos de trabajo no original. Existe el plagio involuntario, que es la omisión de citas o comillas por descuido o parafraseo involuntario. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues como dicen, voluntarios no me di cuenta. A veces uno lee libros, lee artículos y ya, ¿no? Los lees y después estás bien inspirada o inspirado aquí escribiendo tu tesis y te avientas una frase súper padre. Pero resulta que es porque la leíste ayer o hace rato, pero no estás como que, tú crees que es tuya, pero la tomaste de otro lado y no te diste cuenta. Perdón. Entonces, este es el plagio involuntario. ¿Ok? Si lo hicieron, si detectaron que lo hicieron, pónganse una palomita. Colusión estudiantil. Elaborar en pares o en grupo un trabajo individual. ¿Alguien de aquí ve Los Simpson? ¿Les gustan Los Simpson? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. No sé si han visto el programa donde ellos se juntan, Homero, Skinner, me parece que, no sé si es Selma o es Patty, siempre las confundo, Moe, para escribir un libro de la Academia de Trolls bajo el puente, algo así. ¿Sí se acuerdan de ese episodio? ¿Alguien lo llegó a ver? No creo que lo haya visto. ¿No? Bueno, resulta que ellos se juntaron para escribir un libro y pues lo iban a publicar, pero iban a poner a un autor X. O sea, bueno, no les voy a contar toda la historia, pero el punto es que entre ellos escribieron y solamente lo presentaron con una persona, ¿no? Una persona lo iba a presentar. Y Lisa, por su parte, quería escribir ella su libro, pero pues nada más no lo lograba. Entonces, esto es algo similar a ese episodio de Los Simpsons. La tercera, y bueno, si lo han hecho, pónganse ahí, palomita. La tercera, paráfrasis sin atribución. Parafrasear las ideas de una fuente sin atribución adecuada. O sea, sí lo tomé de tal parte, pero pues no le di su crédito a quien correspondía. Y es aquí donde pongo la imagen de este señor que ya todos conocen, que estuvo mucho tiempo, bueno, en algún tiempo en el ojo del huracán porque supuestamente había plagiado su tesis. Según esto, según lo que publicaron en ese momento era que había plagiado el 26% de su tesis. Y bueno, algo que se me olvidó decir es que todas las personas que aparezcan en esta presentación son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, ¿ok? Estos nada más son ejemplos. Vamos con el siguiente. Copiado y pegado. Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, fue acusado por el Instituto Brookings de plagiar más del 75% de su trabajo en el grado de economía. Según decían que había copiado alrededor de 20 páginas en su totalidad. Que el documento donde lo había copiado era un documento de la Universidad de Pittsburgh. Esto es muy de secundaria y estoy segura que pues la mayoría va a poner palomita ahí porque pues hasta yo lo hice. La verdad es que yo lo hice en la época de la secundaria por salir del paso. Entonces pues es muy común este otro. Si lo hicieron y estoy casi segura que todos van a poner palomita ahí.
Si no, son niños bien portados. ¿Ok? Vamos con el quinto. Plagio de código. Este no creo que les haya pasado, pero déjenme platicarles que por allá del 84, que comenzó la competencia por las consolas, el Nintendo NES fue uno de los que fue el boom. Yo tenía mi Nintendo y estaba feliz con mi Nintendo. Antes había tenido un Atari. Tengen, la empresa que era de Atari, pues no se quería quedar atrás. Entonces, supuestamente ellos, hicieron ingeniería inversa para descifrar el funcionamiento del Tetris, del cartucho del NES, ¿no? Del juego, de la consola NES. Y pues ellos crearon su propio Tetris, ¿no? Pues si no son informáticos o ingenieros de sistemas, seguro esto, pues de ahí sí le van a poner una X, pero suele pasar. Y en la carrera suele pasar que de repente te quieren robar tu código. Y bueno, ok. El número 6, autoplagio, reutilización, un trabajo propio anterior sin atribución o ya sea usando el trabajo completo o citando en exceso. Y aquí está Haruko Obukata. Ella es una científica japonesa que estuvo en la boca del huracán por ahí del 2011. Ella escribió un artículo donde aseguraba que podía crear, que había descubierto una forma de crear células madre. Y bueno, como todo descubrimiento, pues está sometido al escrutinio. Y cuando comenzó este escrutinio, pues lo que hicieron fue que pues empezaron a investigar y se dieron cuenta que en primer lugar era bien difícil hacer el experimento que ella, como que todo fue circunstancial y era casi imposible replicarlo. Y también descubrieron que las imágenes que utilizó ella para este artículo resultaron ser las imágenes que ella había, las mismas imágenes que ella había utilizado para su tesis de doctorado. Entonces, bueno, reutilizó su trabajo. Entonces, bueno, ya fue ahí pues, catalogada, ¿no? ¿Y qué me dicen de esto? No sé si han reutilizado su trabajo. Si lo hicieron, póngale palomita. Si no, X. Y bueno, continuamos con nuestra autoevaluación. Y número 7, la alteración de fuentes, incluir información incompleta o imprecisa sobre las fuentes para que no se puedan encontrar. Y el plagio mosaico, mezclar las frases y textos de fuentes distintas, editando y uniendo enunciados sin comillas o atribuciones. Copio de varios lugares y voy y lo pego, ¿ok? Y bueno, Andrew Wakefield está relacionado con el punto número 7. Él publicó, y a lo mejor ya lo conocen, publicó en el 98 un artículo en la revista Lancet. Creo yo, a menos que ustedes pues opinen lo contrario, que este artículo ha causado bastantes muertes. ¿Por qué? Porque esta persona pues en su artículo decía que la vacuna, la triple viral en específico, era la causante de pues de que los niños tuvieran autismo. Entonces, bueno, esa es una idea que se está arrastrando y es como que la bandera que han utilizado las personas antivacunas. Pasó mucho tiempo para que la gente, pues, o más bien los compañeros, los colegas de Andrew, pues se dieran cuenta de lo que ocurrió. Me refiero a que por ahí él escribió el artículo en el 98 y hasta el 2010 fue acusado legalmente. Más de 32 cargos de acusaciones le pusieron. Una fue por fraude y la otra, bueno, por los datos que él incluía, y la otra fue por maltrato infantil, porque pues sometió a niños con autismo a pruebas innecesarias. No todos los niños con autismo tienen las mismas reacciones, pero a algunos no les gusta que los toquen, no les gustan los ruidos y mucho menos toleran estar en espacios cerrados. ¿No? Es decir, no se les puede hacer una tomografía o cualquier estudio, pero este señor sí sometió a esos niños a estos estudios. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguien tiene algún comentario? Bueno, yo nada más, ¿va a pasar esta presentación por algún lado? Sí, se las voy a proporcionar a la doctora y yo creo que, porque también les voy a proporcionar también unos enlaces de las herramientas que les voy a mostrar ahorita para que pues también los conozcan. Entonces tengo ahí unas cosillas que les quiero compartir, se las voy a compartir a la doctora para que pues si me hace el favor de hacérselas llegar. ¿Estás de acuerdo?
Sí, claro que sí. Ok, perfecto. Y bueno, continuamos. Recuerden que estamos en la evaluación, pónganse palomita o X, ¿ok? Ahora vamos con la modificación manual del texto. La manipulación del texto como tal, reemplazar caracteres o espacios con la intención de engañar al software antiplagio. El número 10 es modificación de texto con software, es decir, por lo regular son los traductores. A lo mejor encontraron un artículo en italiano, lo traducen y lo pegan tal cual en su documento. Les voy a platicar algo. Cuando estaba hablando, o más bien escribiendo esto, mi esposo me dijo, ¿no les estás dando ideas? Y le dije, no, así como avanza la tecnología, también avanza el ingenio de las personas. Se podría pensar que, pues sí, que sí les estoy dando ideas, pero el punto está en que Turnitin ya lo detectó. Va un paso adelante. Entonces, su herramienta ya es capaz de identificar estos tipos de actos por esa razón, pues está aquí en este conteo que las mismas personas de Turnitin lo crearon. ¿Ok? Entonces, bueno, si ya lo intentaron, si ya lo hicieron, pónganse una palomita. ¿Ok? Vamos con el punto 12. Falsificación de datos, adulterar o fabricar datos o apropiarse indebidamente del trabajo de alguien. También la compra y venta de trabajos, que pues puede ser de lo más vil que hay, ¿no? Y aquí está este señor Eric Bogelman. Él es un científico estadounidense que investigaba la obesidad y el envejecimiento. Y él sí fue encarcelado por falsear datos, porque él quería conseguir una subvención, ¿no? Publicó investigaciones que estaban manipuladas con datos pues falsos y hasta por ahí dicen que hasta se los robó alguien más, pero eso sí no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, al final él sí está encarcelado porque se gastó bastante dinero de la subvención que le dieron. Y entonces, ya de estos 12 puntos, no me digan, pero ¿cuántas palomitas tuvieron y cuántas X tuvieron? Esto es un autoanálisis y ahora pues van a tener que quemar ese papelito, ¿ok? Este es un nuevo comienzo y van a dejar todo atrás y van a saber, ya cometí estas situaciones que no deben de ser estos errores y ahora les voy a decir cómo evitar cometer plagio o cómo, pues sí, evitarlo, ¿ok? Tener cosas muy puntuales que deben de cuidar. Y pues bueno, ahora sí, ¿cómo evitar cometer plagio y las herramientas recomendadas? Aquí va. Primero, estas son recomendaciones que pues yo les hago y también por la experiencia. La primera, mantengan organizados todos sus documentos fuente, todos. Si descarga un artículo de este tema, creen un sistema de carpetas en su computadora y vayan poniéndolo donde corresponde. Pero no solo eso, también utilicen gestores de referencias. Y aquí es lo importante de ser organizado. Existen varios gestores. Aquí, por ejemplo, yo estoy mencionando o poniendo la imagen de Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks, BibMe y hasta el propio Word. Hay muchos más. Yo nada más puse algunos. Siempre tengan organizado. Por ejemplo, en el caso de Mendeley, que es el que yo utilizo porque a mí me gustó, puedes tú subrayar, puedes agregar notas y puedes recuperarlas después. Entonces, no hay como que, ¿dónde vi esta frase? Vi una frase que me gustó mucho. Bueno, te vas a tus comentarios, a tus notas, o todo aquello que subrayaste y ahí lo vas a encontrar. Entonces, no hay pierde ahí de que no le des el crédito a quien corresponda. Entonces, ahora, otra cosa es que no todo lo que leen es de utilidad o no todo le suma a sus trabajos. Aprendan a diferenciar entre esos artículos que sí funcionan y los que sí les está atribuyendo algo realmente a su trabajo y los que no. Porque a veces hay personas que hasta citan documentos que en realidad nada más era una frase lo que les gustaba de ahí o lo que querían decir y realmente no les suma más, o sea, hubo más otros documentos mejores. Entonces, esto también es importante que los organicen y que digan, por ejemplo, Mendeley tiene ahí la estrellita para que le den el estrellita de que son sus favoritos. Entonces, analicen bien esa parte y qué gestor de referencias utilizan. Yo les recomiendo que ya mismo, como dicen
los hermanos colombianos ya mismo comiencen a utilizar alguno de estos gestores. Mendeley tiene su versión libre y su versión de paga. La versión libre, bueno, la diferencia entre estas dos versiones, o la principal, es el espacio. No importa, si ahorita no están haciendo una tesis, pueden empezar a utilizar Mendeley. Como les dije, es un gestor de referencias donde ustedes ponen los documentos y del lado derecho, ahorita les voy a mostrar un ejemplo, del lado derecho les aparecen los metadatos o los datos de ese artículo, que por ejemplo, un artículo científico que tiene título, autor, año, volumen, la publicación, en qué revista salió, ISSN, entre otros datos. Entonces, bueno, ahí los pueden ir ustedes poniendo y organizando en carpetas, ahí mismo, ¿ok? La segunda recomendación es asegurarse que los metadatos de sus documentos son correctos. Hace rato les mencionaba sobre, pues que por ejemplo, de los metadatos aquí están en el caso de Mendeley. Yo utilizo Mendeley acá. Entonces, deben de asegurarse que los datos que ven de este lado sean los mismos que ven aquí en el documento. Podemos descargar nosotros los artículos y creer que están correctos los metadatos, es decir, toda esta parte que está del lado derecho, todo esto. Pero el hecho de que ustedes lo descarguen, de por ejemplo, este es Elsevier, no quiere decir que estén correctos. Siempre hay que revisarlos. Revisen bien estos metadatos. Y los marco así un montón porque yo me encontré con datos que venían mal cuando estaba haciendo mi tesis. Y todavía cuando doy cursos de Mendeley, he identificado que no está así, está mal. Entonces, por eso. Y otra cosa importante, aquí en el tipo de documento, sí, este es un journal article, pero a veces la gente le pone journal article y en realidad están viendo un libro y cambia lo que se ve, dependiendo el estilo de citación que utilicen. Y ese es otro punto de los gestores de referencias que están actualizados a las últimas versiones de los estilos de citación. ¿Ok? Y bueno, por ejemplo, si fuera un libro, lo cita de manera diferente o hace la referencia de manera diferente a una revista. Eso es importante. Los datos son distintos. Entonces, por eso tienen que checar mucho esta parte cuando ya tienen los artículos, los libros o los documentos que van a hacer referencia. Continuamos. Revisar las fuentes. Yo aquí se los divido en 5 puntos principales. Autoría, información de la fuente, propósito de la fuente, la actualidad y el análisis. No solo esto les va a ayudar para que tengan su investigación o los documentos que ustedes hagan de referencia no tengan errores o digan que lo plagiaron, sino que también esto les va a ayudar para que tengan una investigación de calidad. Y bueno, vamos a empezar con estos 5 puntos. Autoría. Háganse estas preguntas. ¿Quién es el autor o quiénes son los autores? ¿Cuál es su trayectoria? Puede que sea nuevo, pero por lo regular cuando hay un autor nuevo, siempre está apadrinado por un investigador ya conocido y que ya tiene una trayectoria. Entonces, bueno, ahí tienen que ver los autores. Tiene datos de contacto, es decir, si ustedes quieren hablar con él o con ella sobre su investigación, ¿lo pueden contactar? Tiene su registro en plataformas como WordSeed, Scopus, Redalic, que son pues unas plataformas donde se pueden registrar los autores para que los podamos identificar y tienen ahí sus métricas de productividad científica. Habría que ver eso, revisar esa parte de la autoría. Esto básicamente está más enfocado, como dije, a la calidad de sus trabajos, pero se los quiero mencionar porque a veces citan trabajos que no tienen gran impacto o que quién sabe de qué revista es, ni siquiera está reconocida, ¿no? Y bueno, el otro punto, la información de la fuente. ¿Dónde está albergada? ¿Tiene su página web o dónde lo encontraron? ¿Qué tipo de web es? .edu, .com, go, ¿cuál? ¿Cuál es su país de origen? ¿Cuál es su fuente de financiamiento? ¿Quién es su audiencia objetivo? Y si tiene información sobre el factor de impacto. El factor de impacto es un índice de ranking que les dan a las revistas sobre la productividad o las publicaciones que hacen
si tienen un impacto para la ciencia o no. Entonces, estos son puntos importantes. Propósito de la fuente. ¿Cuál es su propósito? Divulgar, explicar, promover o vender, entretener o autopromover. Ha pasado que de repente encuentran un artículo sobre no sé, una nueva técnica, un nuevo medicamento que está curando, no sé, una enfermedad, ¿no? Y pues está muy padre el artículo y dice que esa sustancia es bastante buena y todo, pero después se dan cuenta que lo están leyendo en un blog de una farmacéutica que vende esta sustancia. Ahí como que pensarías, bueno, puede estar sesgado y no puede ser tan bello como lo plantean aquí porque ellos mismos están autopromoviendo o quieren vender su producto. Entonces ahí sí como que es de pensarse, ¿no? De si realmente pues es conveniente tomar ese documento. Siguiente punto, actualidad. La información es actual, ¿de cuándo es? Por ejemplo, en medicina, a nosotros en el desarrollo de colecciones nos dicen que los libros no deben de ser anteriores a 5 años, deben de ser actuales. Entonces, no sé qué tanto o pues con qué anterioridad les permitan en su escuela, en su facultad o en su instituto que utilicen la información. Cada quien o cada unidad académica, cada facultad determina esa cantidad, ¿no? A menos que ustedes justifiquen por qué demonios quieren utilizar un artículo de 1920, ¿ok? Pero bueno, puede pasar. ¿Cuándo fue la última actualización? Si los enlaces que tienen ese documento están activos todavía, si las referencias son recuperables, y es que aquí me ha pasado bastante, cuando estaba en el área de referencia, venían los estudiantes de humanidades y decían que ellos querían recuperar un artículo de 1826. Obviamente ese artículo no estaba digitalizado y para poder verlo, pues nosotros nos contactábamos con otras universidades para que nos pasaran ese documento, ese artículo, ¿no? Y nos decían, es que no está digitalizado, tienen que verlo aquí porque pues es tan antiguo que si lo movemos se deshace. Pues obviamente el alumno no podía ir hasta allá, hasta, no sé, hasta Alemania, nada más para leer ese artículo. Pero bueno, solía pasarnos. Los datos estadísticos son actuales. No es lo mismo que yo haga una investigación sobre los adolescentes de los 90 y quiera aplicar ese mismo ejercicio, bueno, dependiendo, a adolescentes de esta época. Son totalmente distintos. Entonces, los datos estadísticos hay que ver desde cuándo son, si son actuales, si realmente causa un impacto o no. Y análisis de texto. ¿Qué metodología utilizó o qué metodología usó el autor? ¿Es identificable? ¿La pueden identificar? Háganse estas preguntas. El texto tiene secuencia, tiene una introducción, un desarrollo, conclusiones, tiene todo eso. Incluye referencias. Y si en el texto el argumento es claro o habla con muchos términos científicos que en realidad al final no dice nada. Eso también es algo importante para darnos cuenta si el texto tiene un valor para nosotros y si fue bien escrito y si fue revisado por expertos. Y ahora vamos con, encontré esta imagen, espero que la alcancen a ver. Este es un ejemplo de las partes de un artículo científico. Pues tiene título, introducción, autores, resumen, materiales y métodos, discusión, resultados y referencias. En lo personal, yo creo que aquí le faltaría nada más palabras clave y la declaración de conflictos de interés para hacerlo como que con todos los puntos completos. Esta es una de las imágenes que también les voy a compartir, ¿ok? Nada más si tomen nota ahí que pues falta ahí las palabras clave y la declaración de conflictos de interés. Usen herramientas verificadoras de similitud. En cada avance de su trabajo que tengan, no se esperen hasta el final. Revísenlo. Si ya tienen por ejemplo, para cuando hagan su tesis, si ya tienen el primer capítulo, sométanlo a la revisión de alguna de estas herramientas. Van a decir, ah, Caro, ¿cuáles herramientas? Pues bueno, aquí están.
Algunas herramientas de similitud en el mercado son estas y cada una tiene sus características particulares. Yo tengo experiencia con Turnitin y con Copilix, con estas dos. En lo personal, a mí me gusta más Turnitin, que está a la vanguardia de estas revisiones. Turnitin no tiene una versión gratuita. Copilix sí, pero son muy limitadas, donde nada más pueden poner 500 palabras o, o nada más, o 200, dependiendo, y nada más pueden hacer una revisión por día de algunas de ellas, o cada una tiene sus características. Entonces, aquí hay algunas que son las por lo regular utilizadas o conocidas. Sí hay que pagar, pero antes de que paguen, primero asegúrense si a lo mejor su director o directora de tesis tiene suscripción a Turnitin, a Copilix o cualquiera de ellas. Y bueno, aquí les voy a contar una historia que es importante que lo tengan en cuenta con respecto a estas herramientas. Les voy a contar mi triste historia. No es cierto, no es tan triste. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría, empezaba a tener la universidad Turnitin, lo teníamos gratuito en aquel entonces, ya no lo tenemos. Y acababa de entrar, ¿no? Lo empezamos a tener y pues era la novedad. Yo acababa de terminar mi primer capítulo de tesis. Yo sabía que no había cometido ningún plagio, pero yo quería saber cómo funcionaba Turnitin y dije, pues voy a someter mi trabajo a Turnitin. Y lo subí. Y Turnitin te entrega algo como esto. Te dice el porcentaje de similitud de tu documento con otros documentos. En ese entonces me salió 16% y yo dije, ah, caray, pues si yo no copié nada. Resulta que Turnitin tiene filtros y hay que saber manejar esos filtros. Por ejemplo, me estaba marcando como que yo había plagiado Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Obviamente llevaba la portada y decía Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y cada que yo lo mencionaba, pues decía que lo estaba plagiando. Entonces, obviamente en el filtro tuve que quitarlo, ¿no? Ya, no me lo cuentes. También me estaba contando Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Pues no, yo no plagié, la tenía que utilizar eso, no podía quitar esa frase. Entonces, en el filtro la quité y ya bajó mi porcentaje. También me estaba poniendo como plagio términos comunes. Mi tesis yo la hice de competencias profesionales. Entonces, competencias profesionales, esa simple frase, me la estaba poniendo que yo la repetía muchas veces. Y pues sí, era el tema. Entonces, lo que hice fue, pues igual, quitarle el filtrito de ahí, ¿no? Y ya bajó todavía más ese porcentaje. Y luego, había otros términos, ahorita no recuerdo, pero el punto es que lo dejé en cero quitando esos filtros, porque yo sabía que no había cometido ninguna falta. Y ya, entonces yo se lo envié a mi director de tesis muy feliz, muy contenta porque tenía 0%. Pasó una semana y me escribe mi director de tesis, ven a mi oficina, urgente. Y yo, ah, caray, ya iba caro, ¿no? Cuando llego a su oficina me dice, ¿qué es esto? Y me enseña que él había sometido mi trabajo y apareció el 100% plagiado. ¿Qué pasó ahí? Sucede que como Turnitin era una herramienta nueva en aquel entonces para nosotros, tú le instalas o más bien tú te creas tu cuenta y empiezas a subir tus documentos, pero como todavía no nos habían enseñado en su momento cómo utilizarlo, yo no me fijé que venía por default una palomita donde decía que Turnitin se iba a quedar con mi trabajo en su base de datos para comparar, para que después otros trabajos lo compararan con el mío y que no me plagiaran a mí. No me fijé y la palomita estaba allí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando mi director de tesis lo revisó, se comparó consigo mismo el documento. Y bueno, por eso estaba el 100%. Entonces, ya lo vi con el doctor, le dije, ah, porque Turnitin te guarda ahí todo lo que has revisado. Entonces, yo le dije a mi director, oye, pues es que no, yo lo revisé antes y ya investigamos y nos dimos cuenta que había pasado eso. Tuve que mandar un correo a Turnitin para que bajaran mi trabajo. Y bueno, eso fue, la verdad fue un susto porque yo sabía que no había pasado, que no había hecho eso.
pues como yo lo había puesto que sí lo puede revisar, pero no puede decir dónde es, pues mi director no sabía que se había comparado consigo mismo. Y bueno, esta es mi triste historia que pasó. Así que el punto aquí es que en la herramienta de verificadora de similitud de documentos, revisen bien cómo funcionan, revisen si se queda con su trabajo, si no se queda con su trabajo, porque si no después se van a poder, se va a comparar consigo mismo y pues nunca, y van a estar en un círculo vicioso ustedes tratando de corregir algo que pues no era necesario, ¿ok? Entonces, bueno, ese es un punto, una experiencia que quisiera que conocieran. Y algo bien importante que yo quiero pensar que es algo que nos pasa mucho a los mexicanos. No somos organizados y no planificamos. La gran mayoría no lo solemos hacer y muchos estamos intentando trabajar en ello. Hay excepciones, por supuesto, no estoy diciendo que todos, pero las razones por las que la gente copia y pega y ya. Mucho puede ser por falta de organización, porque pues se les juntó la fecha, no se dieron cuenta y pues entregan el trabajo así. Entonces, esta es otra recomendación. Organicen y planifiquen su tiempo. Anoten las fechas importantes, fechas de avances y o de entrega. Fijen objetivos semanales, divídenlo en subobjetivos y de este modo va a ser más fácil cumplirlos por día. También fíjense un horario. ¿A qué hora suelen ser más productivos? ¿Alguien ya ha identificado a qué hora son más productivos? ¿Han hecho ese análisis? Normalmente de noche. De noche. Ujú. Igual de noche. De noche, ok. No sé por qué, debe haber una razón científica para ello, pero sí, las personas suelen ser más productivas de noche o a veces en la madrugada. Conozco una autora que dice que ella trabaja en la madrugada, ella trabaja de noche, porque a esta hora su cerebro está a 1000, ¿no? Entonces, ubique en ese momento que tienen productividad. Exacto, sí, Erika, hay menos distracciones, quizás sea eso. Pero hay algo también importante, por ejemplo, cuando ustedes ya están bien metidos, están como que bien concentrados, aprovechen esos momentos, pero aprendan a identificarlos. Entonces, si dicen, bueno, si yo soy productiva de noche, pues voy a poner que voy a avanzar en mi trabajo de investigación de las 11 a la 1 de la mañana o no sé. Y esa hora lo hacen. Sean constantes. Dicen por ahí que cuando ya haces algo repetidas veces, por un determinado número de veces, ya se convierte en un hábito. Entonces, eso es importante también, ser constante. Y por otro lado, escriban una lista de todo lo que van a necesitar. Por ejemplo, si dicen, ay, hoy voy a trabajar en mi tesis, muy bien, se sientan, ay, no he instalado el gestor de referencias. Ay, el artículo que me pasaron lo dejé en la USB que está en el piso de abajo. Entonces bajan las escaleras, saludan al gato, al perro, a su mamá, toman agua, toman leche, alguien trajo tacos y ya se perdieron. Entonces, escriban algo de lo que van a necesitar y cuando ya lo tengan todo junto, ya empiezan a trabajar. De modo que no tengan que trasladarse o moverse o pedirle a alguien que les ayude, sino que ya tengan todo ahí, junto. ¿Ok? Organicen su tiempo. Otro punto importante es que pueden utilizar estas herramientas. Ya estamos en esta era de la tecnología y hay bastantes herramientas que pueden utilizar, como el calendario de Google, el to-do list, el de Microsoft, el de las notas, se me fue el nombre, OneNote. Hay otras herramientas como AnyTodo, el DexTime en Microsoft To Do, el Google Keep, right? Y hay muchas otras. Pero si son de dibujar, de hacer lettering, de hacer no sé, son mucho de escribir, también pueden hacer su journal aquí, o sea, lo pueden agarrar un cuadernito y empezar a poner ahí y organizarse. Eso es un punto importante. ¿Por qué? Porque si no se organizan y llega la fecha de entrega de su trabajo, pues lo que van a hacer es caer en alguna de estas cosas por la desesperación. Y bueno, creo que me fui bastante rápido. Ahorita ya les mostré los gestores de referencias, la revisión de documentos, el uso de verificadores de similitud,
la aplicación de aplicaciones de agendas y organizaciones. Y ese es el punto más importante que pueden hacer para no caer en alguna falta. Y es ser honesto. De nada sirve a lo mejor que yo venga aquí y les platique es que están estas herramientas y todo, si a lo mejor ya tienen la intención o pues no les importa. Hay muchas cosas en juego. A lo mejor ustedes dicen, bueno, no pasa nada, plagio mi tesis de licenciatura, pero ustedes no saben qué va a pasar en el futuro. A lo mejor de repente quieren hacer una maestría y de repente ya tienen un doctorado, un postdoctorado y tienen esa piedrita allí que en cualquier momento de la vida puede llegar a salir, ¿no? Entonces, la honestidad, que mucha falta nos hace aquí en México. Entonces, la integridad académica, sean íntegros en lo que hacen. Yo sé que es difícil y también muchos profesores no lo comprenden. Cuando uno de pronto no entiende el tema o le quedan dudas, no todos los profesores son accesibles. Esa es la parte mala, pero dentro de lo que cabe, lo que está en sus manos, por favor, traten de no cometer alguna de estas faltas. Ujú. Y bueno, creo que me fui bastante rápido porque ya terminé mi presentación.